5, del 1 al 11. Sí, yo sé que de repente hay gente a que le sangran los oídos cuando escuchan esta historia, pero bueno, es una historia que sucedió y está en la Biblia. Y pues de sangre quien le sangre, ¿verdad? Pues tenemos que, dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, pues, ni modo de quitarle los chícharos a la ronda. Gloria a Dios. Hechos 5 del 1 al 11, ¿lo tenemos? Sí. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías. Bueno, vamos a leer, hermanos, desde el 32 para tener un contexto más completo, ¿está bien? Aunque la cita es del 1 en adelante. Dice: y la multitud de los que habían creído. ¿La multitud de quiénes? De los que habían creído. Escuche, porque esto es importante, ¿sí? De los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Por eso les digo que algunos ahorita les empezaron a sangrar los oídos, ¿verdad? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Aquí entiéndanse tierras o casas, ¿sí? Terrenos o casas. ¿Dónde estoy? Dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, entiéndase, un terreno, unas tierras, un solar, como le quiera usted llamar, ¿sí? Y sustrajo del precio, es decir, tomó dinero de lo que le habían pagado, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eterno Dios y buen Padre celestial, me presento delante de ti, Señor, consciente de mi propia necesidad de tu presencia en mi vida, consciente de mi propia necesidad de tu gracia, consciente, Señor, de mi propia necesidad de que tú perdones, de que tú limpies, de que tú santifiques cada día, Señor, mi corazón, mi vida, mi alma. Y en el nombre de Jesús quiero rogarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a hablar no solamente a mi corazón, sino al corazón de todos aquellos que tengan la necesidad de oír palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, enséñanos el camino correcto, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, por la verdad que está en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. ¿Quiénes eran Ananías y Zafira, hermanos? Ananías y Zafira eran una pareja, unos esposos, una pareja de esposos.
que yo no sé realmente si eran muy ricos, muy pobres, tenían una heredad y obviamente no se iban a quedar sin casa por vender la heredad, ¿verdad? Pero eran una pareja, hermanos, que estaban en la iglesia, asistían a los cultos, oían palabra de Dios, y llegado el momento cometieron un error fuerte, un error del que nosotros debemos de tener cuidado, y mucho cuidado. Creo que uno de los mayores peligros a que un creyente se enfrenta en su caminar cristiano es el peligro de darle lugar al diablo en nuestro corazón. Yo creo que todos los que estamos aquí, y quizá los que estarán escuchando esta reflexión en sus casas, quizá en su carro, quizá, no sé, en algún lugar, creo que la mayoría de los que escucharemos este mensaje somos cristianos, somos salvos. Ojalá y hubiera más gente no creyente que lo escuchara. Pero los que somos salvos y venimos de allá, venimos del mundo, sabemos lo que es capaz de hacer Satanás en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Sabemos por experiencia propia cómo llegamos al Evangelio. Algunos con el alma herida, rota, hecha pedazos. Algunos llegamos tristes, cabizbajos. Muchas veces hay gente que piensa que le hacemos un favor a Dios cuando le rendimos nuestras vidas, y es al revés, totalmente al contrario. Porque, ¿qué éramos antes de venir a los pies de Jesús? ¿De dónde nos encontró el Señor Jesús? Quizá en una cama de hospital, golpeados, quizá tirados en una esquina, borrachos, drogados, qué sé yo. Algunos les testificaba el otro día, o les hablaba el otro día de un pastor, un evangelista de hecho, que este hombre, usted lo veía en sus fotos de joven y era una mujer hermosa, se veía una mujer en toda la extensión de la palabra. Un día el Señor lo alcanzó, lo transformó, y un médico le dijo que nunca iba a poder tener hijos por todas las cosas que se habían inyectado en el cuerpo. Y lo curioso es que tiene 2 hijos, o 2 o 3 hijos, se casó, tiene su esposa. O sea, vemos cómo Dios transforma esto, todo esto Dios lo cambia, pero venimos de un mundo en el que sabemos los estragos que puede hacer en la vida de un hombre. Ninguno de nosotros, o al menos eso espero, que ninguno de nosotros seamos ignorantes en cuanto a la obra de las tinieblas que nos rodean. Sabemos que Satanás está ahí, sabemos que ha enviado a sus demonios para volver a aprisionarnos, volver a hacernos caer, volver a esclavizarnos al pecado de donde Dios nos rescató. Recuerdo hace muchos años, a los niños se nos asustaba diciéndonos: te va a llevar el viejo del costal, ¿verdad? Cuando había los famosos ropavejeros, te va a llevar el viejo del costal, y luego pasaba el pobre viejito que apenas podía poner el costal, y zapatos y ropa, nada que vende, que no se acuerdan. Bueno, a mí sí me tocaron, porque soy más viejito que ustedes, pero a mí sí me tocó ese tipo de cosas. Y te va a llevar el viejo del costal, o el famoso robachicos, ¿verdad? Se oía decir el robachicos, que no sé qué. Pero realmente yo no sé si de verdad en aquellos años ya se robaban a los niños, pero en nuestros tiempos, en nuestros días, hermanos, no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Hay niños que constantemente estamos viendo en la alerta ámbar, ¿verdad? Que se desapareció tal niño en tal calle, que tenemos a tal situación en tal colonia. Vemos cómo la maldad, hermanos, eso es lo que los quiero llevar, que la maldad de nuestros días nos está mostrando la obra de las tinieblas alrededor de nosotros. Cuando estábamos en Urbi, en el tiempo que estuvimos allá, ya vamos para 4 años que nos venimos para acá, pero cuando estábamos en Urbi, se supo de unos niños que estaban supuestamente jugando a los sicarios, y un niño mató a otro
jugando. Bueno, se supone que estaban jugando y esperamos que haya sido jugando, ¿verdad? Que no haya sido con toda la intención de hacerlo. Pero esa es la obra de las tinieblas, hermanos. Eso es lo que el diablo está haciendo. No era tan común escuchar noticias de ese tipo, de que se robaron un niño y se robaron otro niño y ahora otro y ahora otro. Y no porque no hubiera periódicos o porque no hubiera noticias en la televisión o en la radio. Había noticias, pero eran noticias de que borracho chocó allá, que no sé, robaron una casa, que encontraron a fulano de tal sacando unos electrodomésticos de otra casa. Eso era lo que se escuchaba. Ahí en el barrio había dos personas que en cierta ocasión los agarraron sacando electrodomésticos de una casa que no era de ellos, y hasta les tomaron una foto en el periódico y uno le dijo al otro: salimos muy borrosos, dijo. Esas eran las noticias que se veían. No eran cosas como las de ahora. Mire, hace unos 2, 3 años, quizá 4, no recuerdo, aquí en la UP, cerca de la casa que es de ustedes, entraron unas personas a una casa y mataron a un padre de familia, a un vecino que estaba con él y a un muchachito de 12 años, compañero de secundaria de mi hijo. Ahí en la sala de la casa. O sea, ¿cuándo se había visto, hermano, algo así? Que no les importara si la mujer va embarazada, si la mujer va o el abuelo va con el niño. No se escuchaba nada de eso. Cuando escuchábamos, hermanos, de gente que linchara a otros. Ahora en las noticias, hace 2, 3 días atrás, salió la noticia de una mujer en Taxco que la mataron, la lincharon por la muerte de una niña, Camila creo que se llamaba la niña. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la obra de las tinieblas. Sabemos lo que el diablo puede hacer. Miren, cuando yo era niño, había un hombre que le decíamos el Transam. El Transam, no el Transas, el Transam. Y le decíamos el Transam porque este señor se creía, o como dicen ahora, no, más moderno, se autopercibía un carro. Y él pensaba que era un carro y andaba por las calles y hacía ruidos como de motor. Y le pusimos el Transam, ¿verdad? Porque andaba por las calles y se metía por las calles como si fuera un carro, ¿no? Y le pusimos el Transam y un día lo chocaron. Y yo no sé en qué que terminó, si aquí en el municipal o allá en Carrizalillo, no sé. Porque él se creía un carro. Y esto, hermanos, ahorita hay personas que están legislando en nuestro país, que están legislando las leyes que nos van a gobernar, que nos gobiernan. Y ya no se le puede decir a esa persona que se cree carro. Ya no se le puede decir que no es un carro, que es un hombre, que es una persona, porque estaríamos torturando a esa persona, y la pena por torturar a esa persona diciéndole que no es un carro, que es una persona, un ser humano, es de 8 años, mínimo. Ahora, si esa persona fuera menor de edad, la pena se duplica, y son multas que ni vendiendo mi casa pago. Y esta ley afecta a padres de familia, a médicos o profesionales de la salud, psiquiátrica, psicológica y ministros de culto, especialmente a estos 3 ramas. Esta es la obra de las tinieblas, hermanos, no hay otra. Ahora, lo que yo quiero hablarle, hermanos, es de los peligros que conlleva dar lugar al diablo. Porque no hay una respuesta, hermanos. No hay una respuesta para la pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué suceden cosas como la del Transam? Que no es un cuento que me acabo de inventar para que ustedes, para darle una alegoría o una metáfora de lo que está sucediendo. Fue una realidad aquí en el Cerro de la Cruz. Era un hombre de 40, 50 años que se creía carro y andaba por las calles y lo atropellaron y lo mataron. Yo no sé si terminó, por eso les decía, no sé en qué que terminó el Transam, ¿verdad? Si aquí en el Municipal 1 o en el 2, o en el de Dolores, o en el Santa Fe, o en el Carrizal, no sé. Pero estas son las consecuencias, hermanos, cuando no entendemos la realidad de que hay un ser que está rodeado de otros seres que arrastró junto con él del cielo,
y le damos lugar. Desde el principio de los tiempos, el ser humano le ha dado lugar, le ha dado oído al peor de sus enemigos, y no hemos aprendido la lección. Adán y Eva le dieron oído, le dieron lugar en sus vidas, y las consecuencias todavía hoy están entre nosotros. Todavía hoy venimos arrastrando una naturaleza caída. Todavía hoy venimos arrastrando las consecuencias de una fruta que se comieron por darle lugar al enemigo. Quiero que veamos, hermanos, y entendamos las razones que nos dicen por qué no debemos dar lugar al diablo. Ya vi una en la introducción de este mensaje, pero darle lugar al diablo es muy peligroso, hermanos, porque si se le da lugar, el diablo aprovechará la oportunidad para llenar nuestro corazón. Ahora, ¿de qué lo va a llenar? Para empezar, lo va a llenar de pensamientos en contra de Dios, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y le dijo Pedro: ¿por qué llenó Satanás? Bueno, desde antes del versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que, ¿qué dice ahí? Fíjense cuál es la cosa. Ananías sustrajo dinero de lo que había prometido. Por eso Pedro le dice: para que mintieses. Ananías estaba tratando de engañar a Dios, estaba tratando de mentirle a Dios. Fíjense cómo dice: para que sustrajeses dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Pedro no le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que me dijeras mentiras a mí. Pedro le está diciendo para que mintieses al Espíritu Santo. Escuche, porque uno de los pensamientos que Satanás va a poner en el corazón del hombre es que Dios puede ser burlado. Y esto es una mentira. Eso es una mentira. Hay mucha gente, hermanos, que ahorita se ríe de Dios. Ahorita hay mucha gente que se burla del cristianismo. Hay mucha gente que burlonamente dice: no, cuando yo me muera, yo me voy a ir al infierno, porque allá están mis camaradas, porque allá están mis compas, allá me la voy a pasar bien chido, allá me la voy a pasar tecateando, allá me la voy a pasar bailando con las diablitas. Y no saben que las diablitas son puros diablos disfrazados, puros demonios disfrazados. Dijo una persona: allá les van a ver la credencial. Qué importante es que nosotros entendamos una cosa, hermanos. El diablo va a traer pensamientos a nuestra cabeza en contra de lo que Dios quiere, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios demanda de nuestras vidas. Miren, yo no les puedo decir cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en el huerto del Edén, pero en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Quiero leerlo para tener el contexto de lo que estoy hablando. Génesis 3, del 1 al 7, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Escuche, hermano, este es el primer ataque. El primer ataque. Yo no sé cuántos vieron el programa de radio de este día de ayer. Pero ahí estuvimos hablando un poquito acerca del canon, de cómo el diablo ha tratado de destruir las escrituras. Yo mencioné a Joacim, uno de los reyes de Israel, de Judá, que intentó destruir el rollo de Jeremías. Lo rasgó con un cortaplumas de escribano y luego lo echó en un brasero que tenía ardiendo. Bueno, el primer ataque contra la palabra de Dios se da en el mismo Génesis, hermanos. En el mismo capítulo 3, versículo 1 de Génesis: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Escuche, Dios no había dicho que no lo tocaran. Eva le estaba dando lugar. ¿Y se fijan?
Eva le estaba dando lugar porque Dios nunca dijo no le toquen. Eva ya estaba exagerando y todas las exageraciones son mentiras. ¿O no? Te he dicho 1,000,000 de veces que no hagas eso. Ahí va la mentirota de a millón. ¿Sí o no? Ok, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjese bien, le dio lugar, y luego entonces la serpiente sigue hablando. ¿Se fija? A veces llega el pensamiento a nuestra mente, hermanos. Llega la idea, llega la voz del enemigo a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de un pensamiento, y en lugar de reprenderlo le damos lugar y empezamos a darle vueltas a esa idea, vueltas a ese pensamiento, y entonces Satanás viene y sigue metiendo. Dice: entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuche, ¿qué es lo que Dios había dicho? Dios había dicho, moriréis, pero Satanás viene y dice, no moriréis, vas a ser igual que él. Entonces despierta en Eva dos cosas. Número uno, la duda en relación a la palabra de Dios. ¿Será cierto? ¿Será cierto esto? ¿A poco sí será cierto lo que el pastor me está predicando? A mí se me hace que me quiere lavar el cerebro. Dicen algunos, el diezmo es un fraude, dicen algunos. Y empieza el diablo, hermanos, a meter ideas contrarias a la palabra de Dios, contrarias a la palabra del Señor. ¿Saben qué es lo más terrible, hermanos? Que hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que caen en el juego, que se van con la finta. Pregunto, Adán y Eva, ¿usted qué dice? ¿Eran creyentes o no eran creyentes? ¿Qué me puede usted decir de eso? ¿Usted cree que no eran? ¿Qué más? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Eran o no eran creyentes? Sí eran, ¿por qué? Bueno, pero ¿creían o no creían en lo que Dios había dicho? Porque ellos no se dieron cuenta de que habían sido hechos de imagen y semejanza. O sea, ellos cuando fueron hechos ya así salieron. Pero no fue que ellos dijeran, Dios me hizo su imagen y dijeron, no, o sea, ellos así salieron. Pero pregunto, ¿eran creyentes sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí eran? Porque vivieron un tiempo en la fe de que si comían de esa fruta se iban a morir. O sea, tuvieron fe. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que llegó Satanás, empezó a tener comunicación con la mujer le dio oído, la mujer le dio lugar, y Satanás llenó su corazón. ¿Qué pasó con Ananías? Ananías era creyente, era parte de la iglesia, estaba a los pies de los apóstoles, compartía con ellos. Por eso quise que leyéramos, hermanos, desde el versículo 32, donde dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno deseaba ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que reunían, dice, tenían todas las cosas en común. Dice, y gran poder, déjame ver dónde está el otro versículo, versículo 34. 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían de precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto lo sabía Ananías. Y para que Ananías lo supiera, era necesario que estuviera con ellos. Él estaba ahí, estaba con los cultos, estaba en la Santa Cena, estaba en la oración, estaba en el partimiento del pan, ahí estaba, era parte de la iglesia. El problema hoy, hermanos amados, es que hay muchos creyentes que están dando oídos a muchas cosas. No recuerdo si fue hoy en la mañana o ayer en la mañana, platicando con un hermano, me decía, hermano, dice, ahorita la cosa está crítica. Mandé a mis hijos, a los dos, a una velada de oración. A una velada de oración. Pagué 100 pesos por cada uno, 100 o 150, algo así, para que fueran a la velada de oración. Yo pregunto, hermanos, ¿cuándo hemos cobrado por una oración? ¿Cuándo hemos cobrado? ¿Cuánto se les ha cobrado a ustedes? Es más, mi ofrenda recogemos el día viernes. Pagué 100 pesos para que fueran a la velada de oración.
Les hablo por teléfono para ver cómo están y me dice mi hija, estoy bien cansada, papá. Y le dije, pues, ¿qué te pusieron de las rodillas desde que llegaste? No, dijo, es que estamos bailando el caballo de rodeo en una velada de oración. Escuchen lo que estoy diciendo porque esto fue aquí en Chihuahua hace unos días. ¿Cómo que bailando el caballo de rodeo? Sí. ¿Y dónde está tu hermano? Allá anda afuera jugando básquetbol con los demás jovencitos. Pero ¿cómo si están en una velada de oración? No, dijo la niña, y ahorita nos van a poner un video de Taylor Swift. ¿Quién será esa? No sé quién será Taylor Swift, pero que les iban a poner el concierto completo de Taylor Swift. No sé quién será. Sé que es de una cantante, pero no sé quién sea. En una velada de oración. Y le dije, oye, pero ¿qué no van a orar? Que no, ya oramos. Ya oramos, dijo, no sé si oraría, el Padre bendice el concierto que vamos a ver. No sé. Pero son situaciones que se están dando, hermanos, en las iglesias cristianas. Y tenemos que reaccionar en este momento, en este tiempo que Dios nos da, porque estamos viendo cómo el mundo, cómo el diablo se está apropiando del espacio de la iglesia, está llenando el corazón que debiera estar lleno por la presencia y el poder de Dios. ¿Por qué llenó, dice Pedro? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hiciste? ¿O qué permitiste que sucediera para que Satanás llenara tu corazón? Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Y yo no le puedo decir cuánto tiempo habían vivido Adán y Eva en el huerto del Edén. No le puedo decir cuántos hijos tuvieron mientras estaban ahí. Sé que ya tenían hijos, porque cuando pecaron Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Pero el punto es que ellos vivieron en el huerto y la presencia de Dios descendía de cuando en cuando para tener comunión con ellos. O al menos esa es la idea que me da el relato del capítulo 3, cuando dice que la presencia de Dios bajó al huerto y llamó al hombre. Lo llamó por su nombre. El problema fue que un día una serpiente habló. Yo no sé si todos los animales hablaban en aquel tiempo, como en las películas de Narnia o en los libros de Narnia. Yo no sé, pero esta serpiente sí habló. Pregunto, ¿usted qué hubiera hecho si una serpiente le habla? Aunque no hable. Aunque no hable. Ahí después le cuento una experiencia que yo tuve abajo de un puente. Que de repente se levanta así la cabecita y lo... ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos, si hubiéramos estado ahí en el huerto? Y de repente vemos una serpiente, se levanta. Yo no sé si antes tenían patas las serpientes. En Cuba hay una serpiente que tiene patas. En Cuba. Y es endémica de ahí, o sea, no hay en otra parte, nomás ahí en Cuba. Pero se arrastra, o sea, no anda sobre sus patas, se arrastra. Yo no sé si antes andaban paradas ahí, caminaban como los cocodrilos o en dos patas, no sé. Porque Dios dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Han tenido la oportunidad, hermanos, de tener una víbora en sus manos? Una serpiente. Que ustedes la hayan agarrado y han sentido su piel. Es una piel muy fina, muy lisa, a pesar de que tiene escamas. Usted le hace así, ¿verdad? Y se siente lisita. Y luego cuando se le mueve la serpiente, siente la mano, se siente raro. No sé cuánto les haya tocado. A mí me ha tocado, pero con viboritas chiquitas y eso que son que no son venenosas, ¿verdad? El loco voy a agarrar una cascabel. Pero yo creo que yo saldría corriendo si una víbora de esas habla. Alguien dijo que por eso los Adán y Eva no eran chinos, dado que si hubieran sido chinos se comen una serpiente en lugar de ponerse a platicar con ella. Pero el punto es, hermanos, Eva le tuvo confianza.
Eva tuvo la confianza de ponerse a platicar con ella. Casi le sacó las galletas y el café. Se puso a platicar con ella. Hay quienes dicen que no era la primera vez que platicaba con la serpiente. Porque si de repente la serpiente llega hablando, pues la mujer sale a gorro a decirle al marido: oye, fíjate que la serpiente me habló. Pero si usted se fija, la serpiente, o Eva mejor dicho, no salió corriendo a decirle a su esposo que la serpiente le había hablado. Es más, cuando trae del fruto, no le dijo: mira, la serpiente me dijo. No sé si me estoy explicando. Pareciera como que Eva no era la primera vez que platicaba con la serpiente, y como que Adán sabía. Pareciera, no estoy diciendo que así es, porque la Biblia no me dice que así sea, pero pareciera, me da esa idea. Pero la pregunta es, si las cosas eran como las conocemos, aquel era un animal enigmático y muy llamativo. Ahorita nos da cosa acercarnos a una serpiente, aunque no sea venenosa, ¿no? Pero los que hemos tenido la oportunidad de tener ese contacto con las víboras, vivas o muertas, ¿verdad? Sabemos que son animales llamativos, que no son animales, pues no sé, son animales que llaman la atención. Pero aquí la cosa es que Eva conocía la palabra, conocía la sentencia que Dios había dado si comían de aquel árbol, y al oír la voz de la serpiente, todo lo que sabía se le olvidó. Ese Juan 3:16 que aprendió en su casa con su abuelita, se le olvidó. Ese Salmo 23 que recitaba de memoria en el templo cada vez que pasaba a testificar, se le olvidó. Ese milagro que alguien testificó en la iglesia y ella lo recibió y lo escuchó y lo abrazó y produjo fe en ella, se le olvidó. Ese milagro que ella misma había recibido en la iglesia, se le olvidó, porque dio lugar a lo que Satanás estaba hablando. Hoy muchos creyentes se han apartado de la verdadera fe, porque a pesar de que conocieron la palabra, alguien llegó y los deslumbró y se fueron. Ese es uno de los riesgos, hermanos, de darle lugar al diablo. Eva conocía la palabra que les habían dado: del fruto del conocimiento del bien y del mal no vayan a comer, porque ese día se mueren. Ellos vivieron en la fe, vivieron por fe todo ese tiempo que estuvieron en el Edén, vivieron por fe en lo que Dios les había dicho. No sé si me estoy haciendo entender, quiero hacerme entender. Vivieron por fe en lo que ya Dios les había dicho: si comes de eso te mueres. Ellos nunca habían visto a un animal morir. Ellos nunca habían visto a uno de sus hijos morir, nunca. Ellos vivieron en un matrimonio feliz, mientras ellos creyeron a la palabra que Dios les había dado. Vieron a sus hijos crecer, no tenían carencias de ningún tipo, vivieron sin enfermedades en ellos o en los hijos, sin necesidad de zapatos o escuelas que pagar, sin tener que comprarles uniformes. En fin, una vida ideal. No pagaban luz, no pagaban agua. Había comunión entre ellos porque no tenían celulares que les quitaran la atención de los otros. Vivían bien. Pero ¿qué fue lo que movió a Eva a comer del fruto de aquel árbol? Eva le dio lugar al diablo porque la palabra de Dios debía aceptarse por fe. Ellos nunca habían visto la muerte de nadie, ni un hombre, ni un animal. Sin embargo, el fruto sí lo podían ver. Dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Todo lo que había aprendido, todo lo que sabía, todo lo que había vivido mientras vivió en fe, se le fue, se le olvidó. Eva cambió su fe, dejó de creerle a Dios y le creyó a Satanás. Dejó de creerle a su creador y le creyó al destructor. La Biblia nos dice que dijo la mujer, la serpiente, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ciertamente, dijo Satanás, no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable y que el árbol era deseable, tomó y comió. Ninguna tentación va a llegar de forma desagradable, hermanos. Ninguna palabra que Satanás nos diga va a llegar de forma desagradable. Hay un grupito de iglesias que están acaparando a los jóvenes, que están ya arrastrando a los jóvenes, ganando jóvenes. ¿Cómo? Con el payaso de rodeo, con juegos de básquetbol, con veladas de oración de 5 minutos y conciertos de 2 horas. Por eso les decía, a algunos les están sangrando las orejas. Qué tremendo es, hermanos, que a veces cualquier oportunidad es buena para irnos de allá de campo con la familia. En cierta ocasión, platicando con una persona, le decía, pues yo nada más espero que Dios no venga en Semana Santa, ¿no? Que el Señor Jesucristo no venga en Navidad o Año Nuevo, o en el cumpleaños de alguien. Que venga el domingo y nos vea confesados, dijo. Ananías fue otra víctima de los engaños de Satanás. Versículos 1 al 11 del capítulo 5 que leímos. Podemos ver que Ananías, hermanos, tenía un terreno, probablemente era una persona común como cualquier otra. Tal vez tenía 2 casas, una casa y un terreno, varias propiedades, no sé. La Biblia no especifica cuál era su situación económica, la de Ananías y Zafira. Lo que sí nos dice es que este hombre vendió algo que podría ser una parcela, una extensión de tierra o una casa ya construida, no sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que Ananías dejó que Satanás llenara su corazón y empezó a pensar, caray, es mucho, pero ya lo había prometido. Note que el pecado de Ananías comienza cuando miente al Espíritu Santo. Cuando él te permite que Satanás llene su corazón, él pensó que podía engañar a Dios, pensó que podía mentirle a Dios, pensó que Dios no se iba a dar cuenta de su pecado, de su mentira. Hay gente que se ha puesto a debatir cuál fue el pecado de Ananías y Zafira. No, pues que le robaron a Dios. No, pues que trataron de mentirle a los apóstoles o a Dios. No, pues que se pusieron de acuerdo. Bueno, para mí, hermanos, el pecado comenzó cuando Ananías permitió que Satanás llenara su corazón. Y cuando lo empezó a llenarlo de pensamientos que lo llevaron a tratar de mentirle a Dios. Es mucho. Esto que le voy a dar a Dios es mucho. Mejor me quedo con una parte. No, hombre, el diezmo es un fraude. Estoy volviendo rico al pastor. Que se ponga a trabajar. Esos pensamientos, ¿no?, le llevaron a tratar de mentirle a Dios. Fíjese lo que Pedro le dice a Ananías, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? O sea, la tierra era tuya. Tú prometiste. O sea, tú bien podías haber dicho, ¿sabes qué, Pedro? No, me arrepentí, mejor no la vendo, mejor me voy a quedar con ella. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida,
no estaba en tu poder. O sea, tú puedes haber bien fácilmente hubieras dicho, ¿sabes qué, Pedro? Pues sí, ya la vendí, pero me arrepentí, no voy a dar nada. No hubiera habido problema, hermanos. El problema fue que trató de mentir. ¿Me explico? Trató de engañar a Dios. Y bien claro lo dice ahí, al Espíritu Santo. Trató de engañar a Dios. Entonces, a veces, hermanos, esos pensamientos que llegan a nuestro corazón, si nosotros empezamos a darles cabida en lugar de reprenderlas, van a llenar nuestro corazón. En segundo lugar, darle lugar al diablo es muy peligroso, hermanos, porque si se le da lugar, escuche lo que le voy a decir, alcanzará a todos aquellos a los que amas. Si tú le das lugar al diablo, el diablo va a alcanzar a los que amas. Me llama la atención lo que Dios le promete a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Me llama la atención, hermanos, porque cuando Abraham mete las patas, ya sabe usted a lo que me refiero, ¿ah? Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y Sara le dice, pues tenlo con mi criada, y aquel va con la criada y tiene al hijo, y bueno, ustedes saben la historia. Pero me llama la atención, hermanos, porque cuando Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir y a tu descendencia daré esta tierra, Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le dice a Abraham que un hijo de Sara será quien le herede. Pero le dice, en cuanto a Ismael también te oí, y haré de él una gran nación, 12 príncipes saldrán de él. Pero le dice, en cuanto a Ismael también te oí. La relación de Abraham con Dios alcanzó a Ismael, que no era parte del plan de Dios. ¿Me explico? Igual, cuando nosotros dejamos que Satanás llene nuestro corazón, gracias, hermano. Cuando dejamos que Satanás llene nuestro corazón, alcanza a los que amamos. ¿Has escuchado el dicho ese popular que dice, hijo de tigre pintito? O de tal palo, tal astilla, o igualito que su padre. Pedro Infante, hermanos, para los que son de Parchís para atrás. Pedro Infante cantaba una canción que a mi mamá le gustaba mucho. Y esta canción decía, quiero verla torteando la masa. Dice, y apurarle al frijol con guasontle. Quiero verla cargando un escuincle que muy pronto me diga papá. Pero la parte de la que lo quiero llevar es a esta, porque él decía que en lo macho se parezca nada menos que a su padre. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces, aunque no querramos, nuestros hijos tienen actitudes, sacan el carácter. ¿No se ha tocado? Que de repente dicen, tiene el mismo carácter que su madre, dicen, no, o que su padre, dicen las mujeres. Es igualito a ti, genioso. ¿Sí o no? Aunque no digan amén, hombre, ya sabemos que así es. Así es, sacamos rasgos de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados. Es más, cuando Yuyita estaba chiquita de 3 años, quizá 2, tenía un vestidito amarillo con negro. Me acuerdo mucho de ese vestido, porque se lo ponía, mi mamá era de vientre muy amplio, mi mamá estaba muy gordita cuando joven, y le poníamos ese vestido a Yuyita y se le levantaba la faldita así como a mi mamá, igualita a la abuela. Igualita. Pero el problema, hermanos, no está en lo físico, el problema está en el carácter.
Y el problema está en las pisadas de nuestros hijos, porque vienen caminando detrás de nosotros. Hay una alabanza que dice: yo quiero ser más como tú, porque Él quiere ser como yo. Y esto es algo que nosotros, hermanos, como creyentes necesitamos entender. Cuando nosotros le damos lugar al diablo en nuestra vida, los que vienen detrás de nosotros vienen siguiendo nuestras pisadas, vienen siguiendo nuestro ejemplo. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Mire, cuando mi papá vivía, él quería que fuéramos como él en relación a su oficio. Él se enojaba mucho conmigo porque yo llegaba con las manos partidas, donde trabajaba con la cal, con el cemento blanco, con la marmolina. Cuando se construyó el fraccionamiento de Quintas del Sol, donde está la Avenida Las Águilas, a mí me tocó trabajar en esas casas. Yo tenía alrededor de 13, 14 años. Ahí andábamos echando el tirón, la marmolina, en los techos. Y la marmolina, hermanos, en aquellos entonces, el estuco, que ahora se conoce como estuco, es una pasta que se pone en las paredes. Bueno, antes no. Antes el estuco era una textura que se hacía con un cepillo y se batía el cemento con cal y con marmolina, y se golpeaba el cepillo contra la pared y quedaban unas bolitas redonditas muy bonitas, que es el estuco antes. Ahora el estuco le dicen a una pasta que se pone como tipo en jarra. Bueno, yo llegaba, hermanos, con los ojos rojos. Porque cuando usted le hace así el cepillo, pues una parte se queda en la pared, pero la otra le salta a usted. Yo llegaba con los ojos rojos a la casa, y llenos de marmolina, y en vez de la caña me salían así las piedritas de marmolina, y las manos partidas, los dedos partidos, echándome vaselina y tanta cosa. Y mi papá se enojaba mucho. ¿Por qué no agarran mi oficio? ¿Cuánto ganas por semana? Me decía. Yo le dije: pues 900 pesos. En aquellos entonces 900 pesos pues eran 900 pesos. Yo los agarro diario, me decía. Y no ando como tú. Y mi papá quería que fuéramos rotulistas como él. Bueno, nomás un medio hermano mío salió rotulista, los demás todos salimos de todo menos eso. Pero cuando él vivía, hermanos, algo que él no quería era que fuéramos alcohólicos o consumidores de tabaco. Antes de morir, él murió por cáncer, por el cigarro precisamente, y antes de morir nos agarró un hermano y a mí, y nos sentó uno al lado de él, el otro al otro lado, y nos dijo: hijos, yo no quiero que ustedes vayan a agarrar la botella, no quiero que ustedes vayan a agarrar el alcohol, jamás. Hasta ahorita, gracias a Dios, nos ha guardado el cigarro, pero a mi hermano pues todavía él anda en la... no es alcohólico así pero sí toma. Pero mi papá no quería que fuéramos ese tipo de personas como él, que él sí la agarraba. Entonces tuve un hermano, que todos los sábados, por la razón que usted guste y quiera, saliendo del trabajo, se iba directo a las caguamas. Las monedas siempre tendrán dos caras, y los que quieren que sus hijos sean como ellos y los que no quieren que sean iguales a ellos existen. Sin embargo, hermanos, siempre los hijos sacaremos algo de los padres. Y cuando le damos lugar al diablo, hermanos, nuestros hijos van a ver el ejemplo que nosotros estamos dando. Qué bueno será que si caemos, ellos vean que nos levantamos y seguimos adelante. Pero qué triste es cuando los hijos ven al padre que golpea a la mujer que golpea al padre, que en casa hay gritos, hay jalones, hay pleitos a todas horas y por cualquier motivo, cuando no hay un tiempo de comunión con Dios, porque los hijos van a salir mal. ¿Me explico? Si a veces dándoles el ejemplo de que, oye, pues ves que yo estaba en el suelo y Dios me levantó, y no quieren. Es que somos influenciables, hermanos. De veras somos influenciables. Miren, cuando yo estaba en... ¿cómo se lo pongo? Se lo voy a poner de esta manera. Muchas de las cosas, usted me ve aquí predicando, y muchos de los ademanes que yo hago aquí, en algún momento se los vi a mi pastor. Algunas formas de pararse, de mover las manos cuando se predica, de dar los estudios.
muchos de mis ademanes que yo hago no son míos, son de Él. ¿Por qué? ¿Porque soy un copión, como decimos en México? No, porque aprendí de Él. No sé si me estoy haciendo entender. Nuestros hijos, las personas que amamos, las personas que están cerca de nosotros, nos ven como somos como cristianos. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron: te doy 6 meses para que vuelvas a las mismas? O menos. ¿Y sabe qué? Están checando. Por eso Jesús les dijo a los fariseos que hacían prosélitos, o sea, convertían a la gente, vamos a decirlo de esta manera, los evangelizaban, les hablaban de la ley, les hablaban de la Torá, del Tanaj. Y Jesús dijo una vez que los hacen prosélitos, los hacen 2 veces hijos del infierno. Hay cristianos, hermanos, que evangelizan, y ahora sí que mejor que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque los que vienen detrás de ellos los tienen a ellos como modelo. Los tienen a ellos como modelo. Muchas veces no podemos culpar a un creyente por sus actitudes porque no sabemos de quién las aprendió. Como cristiano, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su contexto doctrinal? Qué tremendo, hermanos. Y lo dije hace un momento, pero qué tremendo es que sea más fácil convencer a la familia de ir a un día de campo antes que a la iglesia. Apenas se pone el tiempo medio bien y vámonos a tal parte, a no sé, a la presa, a la otra presa, al balneario. El viernes que tuvimos el culto de crucifixión, le comenté a una persona que venía para acá. Y me dice: es que tú sí eres católico. A un cristiano. A un cristiano. Vámonos a, no sé, a los filtros, al colibrí, perdida aquí ya ni me voy a decir a Joaquín Amaro, ya no está. Pero lo tremendo es, hermanos, que el cristiano incite a la familia a ir a un lugar a donde el cristiano sabe que el mundano no va a ir si no hay bebidas alcohólicas y si no hay música que no glorifica a Dios. No quiero verme así como que, qué fanático que oír música del mundo, que eso. Escuche, porque hay música que glorifica a Dios y hay música que glorifica y exalta a la carne y a Satanás. Y esto es algo, hermanos, que como cristianos, como creyentes necesitamos entender. No todas las canciones que se oyen allá afuera edifican. Y si no edifican, ¿qué caso tiene? Pero no sé si me estoy haciendo entender, hermanos. O sea, si no hay baile con canciones que a veces dicen puras tonterías. Se reían los hermanos en Urbi porque en el tiempo que estuvimos allá había una canción en la que yo me acuerdo cuando trabajé en la tienda de pinturas, el dueño de la tienda era dueño de un grupo musical que se llamaba Mahai, y muchas veces me tocó tener que ir a llevarles bocinas, conectarles las bocinas o ayudar a conectar, acomodar la batería, porque el baterista ni para eso servía. Digo, se sentía de estrellita del 2, como luego decimos. Y me acuerdo que había una canción que decía: te estoy engañando con otra. Y me acuerdo que yo llegué a ver gente bailando bien romántico, ¿verdad? con esa canción.
Y decía, pues ¿qué no les entra la letra? O sea, ¿qué no entienden lo que están cantando? Pero el punto, vuelvo a lo mismo, hermanos. Y discúlpeme que me vuelva y otra vez y otra vez y otra vez, pero necesito que entendamos esto. Es más fácil decirle a la familia, vámonos al día de campo. No le hace que pongan su musicata, no le hace que estén cantando puras tonterías, para no decirlo más fuerte. No le hace que estén allá de borrachos. No le hace que por las copas de repente se pongan a pelearse entre ustedes. No le hace, vámonos. Pero llega la visita a la casa el día domingo, a la hora de la dominical, a la hora del culto. No, imposible que vaya al culto, imposible que vaya a la dominical, porque me llegó visita. Cuando dejamos que el diablo llene nuestro corazón, afectamos. ¿De dónde sacó esto, hermanos? Ananías y Zafira eran una pareja, ellos vivían juntos, eran marido y mujer. Pero dice el apóstol Pablo, ¿por qué convinisteis? Versículo 9. Dije Pablo, el apóstol Pedro dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué estuviste de acuerdo? Eso es convenir. Y fíjense cómo Pedro le dice, ¿por qué convinisteis? A Ananías le dice, ¿por qué llenó con Satanás tu corazón? A Ananías le dice, ¿por qué estuviste de acuerdo? A Zafira le dice eso. Quiere decir que el corazón que fue lleno de Satanás fue el de Ananías, pero afectó a su mujer. ¿Sí me estoy haciendo entender? La afectó a ella. A lo mejor, porque la Biblia no me lo dice, pero a lo mejor ella dijo, oye, Ananías, se me hace que la estamos regando. No, mira, es que el pastor está loco, pues, ¿cómo crees que le vamos a dar el diezmo completo, hombre? Pues, y no son las utilidades, es el ahorro, no, ¿cómo crees? Es mucho. Afectamos a otros. Me quedan 7 minutos, vamos a ver si podemos ver lo demás. En tercer lugar, darle lugar al diablo, hermanos, es muy peligroso, porque si se le da lugar, las consecuencias pueden ser irreversibles. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué significa expirar? Tortis mortis, dijo. Se le acabó el corrido, colgó los tenis, entregó el equipo, como le quiera decir, se murió. Pero luego el versículo 10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Pregunto, ¿qué es más irreversible que la muerte para nosotros como seres humanos? De repente, hermano, nos da risa. Pero si nos pusiéramos en los pies de esas mamás que a veces vemos en videos en YouTube, en TikTok, en Facebook y todas esas plataformas que hay, donde sale la mamá llorando y diciendo, es que mi hijo no era mala persona, nada más andaba asaltando gente. Es que mi hijo no era mala persona. Salió hace un tiempo atrás en Facebook una mujer que exigía justicia porque habían matado a su hijo, un jovencito de 17, 18 años tal vez, joven, totalmente joven, casi un niño. Y la mujer salió ahí en una publicación en Facebook exigiendo justicia porque habían matado a su hijo. Nunca lo hubiera hecho, hermanos. Le empezaron a llegar fotos y fotos y fotos del querubín cargando escopetas, cargando ametralladoras, con pistolas fajadas, una pistola escuadra cubierta de oro, y decía, pobre angelito, decían ahí las fotografías. A veces las consecuencias
de dejar que Satanás llene nuestros corazones pueden ser irreversibles. ¿Cuántos creyentes, hermanos, hemos conocido que vienen y se presentan y testifican, y yo era esto, y yo era aquello, pero ahora si Satanás se me presenta, me le monto al tipo y lo domo y lo venzo en el nombre de Jesucristo, y de repente los vemos otra vez allá, de donde Dios nos sacó? ¿Por qué? Porque estuvieron en la iglesia, porque estuvieron en los cultos, porque a lo mejor fueron fieles un tiempo, pero de repente le dieron oído a la serpiente, de repente permitieron que Satanás llenara sus corazones y los apartó del rebaño. Y una vez que el creyente es apartado del rebaño, cuán difícilmente puede regresar, y se lo digo por experiencia. Qué difícil es para un creyente que se aparta volver a los pies del maestro. Qué difícil es poderse levantar. Qué difícil es poderse quitar las cadenas que tú mismo te echas cuando te apartas. Qué difícil es poderte librar de la influencia del enemigo cuando le has dado lugar en tu corazón. Qué difícil. Qué difícil. Hemos conocido personas que me testificaban: hermano, yo iba y oraba y los demonios salían en el nombre de Jesucristo. Y me cuentan historias tremendas de fe, historias tremendas de poder de Dios moviéndose a través de ellos. Y de repente allá los vemos con la caguama, y de repente allá los vemos drogados, y de repente allá los vemos en el pecado otra vez. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al enemigo en su corazón y dejaron que Satanás tomara control, y dejaron que Satanás llenara sus corazones. El problema, mis amados, es que a veces, y digo a veces, gracias a Dios no siempre, pero a veces es bien difícil romper con todo eso. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios es misericordioso y fiel. Y si te arrepientes, tú que has caído, a lo mejor tú te has apartado, y por eso Dios tiene esta palabra esta noche para nosotros. A lo mejor tú te has apartado de Dios, tú que estás allá en internet. A lo mejor este es el tiempo que Dios te está dando, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que tú regreses a Él, para que regreses al rebaño, para que rompas con esa actitud en contra de la palabra de Dios, en contra del propósito que Dios tiene para contigo. A lo mejor ese es el día que Dios te está hablando a ti, que me estás escuchando, para que tú vengas a sus pies y le digas: Señor, perdóname, me equivoqué. Ese es el momento, hermanos, en el que nosotros necesitamos comprender que no podemos darle lugar al diablo. No podemos dejar que llene nuestro corazón con pensamientos, con ideas, con sentimientos que nos apartan de Dios. Porque una vez apartados de Él, entonces el lobo puede venir y arrebatar las ovejas. Y las consecuencias pueden ser de muy graves e irreversibles. De muy graves e irreversibles. Hermano, que Dios nos ayude. Hermano, que Dios nos dé la gracia para discernir el mover del enemigo y poderlo reprender en el nombre de Jesucristo. Y evitar así que Él llene nuestros corazones con ideas, con pensamientos, con sentimientos que nos apartan de Dios. Yo espero, hermano, que el Señor nos dé la gracia y nos ayude para que podamos vencer, para que podamos salir adelante y que podamos vivir, hermanos, en la voluntad y en la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies. Quiero decirle a usted que está en internet, si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, este es el día en que lo puede hacer. Si
usted no ha recibido a Jesús, su perdón, su gracia, su misericordia, si no ha probado el amor de Dios, este es el día en el que usted lo puede hacer, puede rendirle su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Usted puede entregarle su corazón y recibirlo a Él como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Pero si usted ya ha recibido a Jesús, ya ha hecho la oración de fe, ya ha probado la misericordia de Dios y se apartó, quiero decirle que esta palabra es para usted. Es tiempo de volver. Es tiempo de dejar que el mundo quede atrás. Es tiempo de venir a los pies de su Señor. Hermanos amados, usted conoce su corazón, usted conoce su vida. Dios conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos, nuestro caminar y nuestro sentarnos. Él lo conoce. Así que hoy necesitamos decir: Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti y a no dejar que el diablo llene ni un milímetro de nuestro corazón. Ayúdanos a siempre tener nuestra mente en ti, nuestros corazones centrados en ti. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Les he dicho a mis hermanos y a todos los que han escuchado, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera, Señor. En esta noche yo quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre la vida de cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a sostenernos en ti. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y podamos ver tu gloria, Señor, moviéndose en nuestros corazones y haciéndonos libres, Señor, de toda influencia del enemigo. No permitas que traiga pensamientos a nuestra mente, que traiga sentimientos a nuestros corazones que nos aparten de tu gracia, Señor. No lo permitas, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien allá en la distancia que no te ha conocido todavía, te pido que te reveles, Señor, a sus vidas. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en sus corazones, Señor. Que los toques, que los alcances y que les hagas entender y ver tu amor para con ellos. En el nombre de Jesucristo, Señor, quiero rogarte por aquel que ha recibido esta palabra y que necesita tu perdón, que en este momento quiere rendir su vida delante de ti, pero no sabe cómo hacerlo. Yo te pido que tu Espíritu Santo le dirija y le lleve, Señor, a rendir su corazón delante de ti. En el nombre de Jesús. Si usted en esta noche quiere entregarse a Jesús y no sabe cómo hacerlo, lo único que necesita es pedirle perdón por sus pecados, reconocer que ha pecado delante de Dios, entender que sus pecados llevaron a Jesús a la cruz del Calvario y que Él dio su vida por usted. Pedir perdón y creer que Él le perdona. Es lo único que necesita. Si usted lo quiere hacer, puede hacerlo en sus propias palabras o puede repetir con nosotros lo que vamos a orar en esta tarde, en este momento, y buscar un lugar donde se le predique la palabra de Dios. Si usted está aquí en Chihuahua y no tiene donde congregarse, estamos en la 7ª y San Jerónimo, Colonia de Desarrollo Urbano, número 700, al sur de la ciudad, cerca de los panteones de San Jorge. Si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, le invito para que cierre sus ojos ahí donde está y repita junto conmigo: Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús y por los méritos de Él en la cruz del Calvario, me acerco delante de ti para pedirte que me perdones. He pecado, he ofendido tu santidad y por esos pecados que cometí, Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar por mí. Perdóname, Dios. Perdóname por haber derramado la sangre de tu Hijo. Yo creo que Jesús murió por mí. Creo que Él dio su vida hasta la última gota de su sangre por cada uno de mis pecados para limpiarme. Hoy te entrego mi corazón.
Hoy te pido perdón y acepto el perdón porque creo en el sacrificio de Jesús. Creo que Él murió por mí y creo que es suficiente para pagar todos mis pecados. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Si usted hizo esta oración, le aconsejo, consiga una Biblia y congréguese en una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios, pero que de verdad le prediquen la palabra de Dios, no tradiciones, no costumbres, no ideas, sino la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Nosotros estamos abiertos los domingos a las 11 de la mañana, escuela dominical, culto a las 12, el culto entre semana es los miércoles a las 6 y los viernes tenemos oración a las 6 de la tarde también por las necesidades. Así que le invitamos con toda confianza, usted puede acercarse, va a ser bien recibido. Que Dios le bendiga.